También había una historia en el centro, en el Emerald Center. Había una piedra como una macla. Macla es que tiene una forma rara, eran como tres piedras pegadas. Y duró 3 meses la esmeralda en el centro y nadie la quería comprar. Fue una historia verdadera. Entonces, Adolfo Argotti, con un amigo de él, me llegaron a la oficina. Adolfo es el super tallador. Estaba súper tallado. Entonces, me dice Adolfo, hay una piedra interesante, quiero que usted la realice, pero nadie la compra porque está negra, negra, negra. Entonces yo tengo un aparato que, si el aparato ese que yo tengo que tiene una luz que es como un cablecito. Ajá. Entonces, y tiene varios cables que penetran. Una esmeralda puede ser de color muy oscuro, oscuro, y se alcanza a ver algo. Entonces le dije, tráigame la esmeralda, me la trajeron. Le dije, ¿es que piden mucho? Digo, no, estaban pidiendo 850 y ya están pidiendo 420. Yo creo que la dejan por ahí en 400. Le dije, tráigala. ¿Y cuánto pesa? No, la esmeralda pesa 1000, como, ¿qué? Como 700 y pico de quilates. Yo me trajeron la esmeralda, pero yo ya estaba listo con mi aparato ahí al lado. Y me mostraron la esmeralda, yo la miraba, no le miraba luz por ninguna parte. Le ponía una linterna, nada, pero yo le miraba algo a la esmeralda. Le dije, espere un momentico. Y le puse el volumen del bombillo y le puse así por debajo, que yo no sé, debajo de la mesa, y le puse así, o sea, una parte más oscura, y le puse la luz esa que tenía. Cuando yo veo la luz, le veo como una almendra verde limón en el fondo. Y yo sentí eso, lo que cuando uno ve una piedra hermosa, yo sentí en ese momento, y yo sentí un vacío en el estómago. Cuando yo sentí ese vacío, le dije, esta esmeralda no sale de esta oficina. Y llegué, me la metí en el bolsillo. Digo, la compro. ¿Cuánto es que vale? Digo, no, vale 470. Y usted me acaba de decir que valía 420, que la dejé en 400. Bueno, lo último la compré yo en 400 millones. Bueno, la llevamos a la oficina de Adolfo Argotti y Adolfo Argotti empezó a brillar la nada. Le dije a Adolfo, quítele un pedazo como una cáscara de plata. Entonces llegó y cogió un disco y llegó, le quitó un pedazo. Cuando le quitó un pedazo, ¡tará!, se botó una luz impresionante y le quitó otro pedazo. No, le hicimos 2.740 millones. Sin contar los solos recortes, le hice 275 millones a los recortes. O sea, era una esmeralda y pasó 3 meses en el centro Y nadie la quería. Nadie la quería. Ah, ya la conozco, yo no. Y como la esmeralda era tan negra, era tapada. Entonces son anécdotas, historias que se compró en 400 millones, pero se le hizo como 2.000 y pico millones, que en esa época $1.000.000 era como 1.000 y pico millones, 1.300. Se le hizo $2 millones. En una piedra. En una piedra. Hasta los mismos recortes le sacamos 275 millones. Los recortes dieron, todo dio, se da una esmeralda. Y sacamos, es una de las esmeraldas, saqué 2 esmeraldas, una en talla de esmeralda y otra talla cuadrada. Saqué 2 esmeraldas sin aceite. Y una de esas esmeraldas se la vendí a Lewis. En una historia donde yo mandé a la esmeralda y se la mostré a Guillermo Angarita, y en esa época me ofreció 33 millones de pesos, que vienen siendo casi, eran como $30.000. Entonces se la mostré a Lewis y Lewis ya me ofreció 37 millones. Se la mostraba a otro y ya me daba, y toda la esmeralda, y todos detrás de la esmeralda, que véndame la esmeralda. Y yo esperé a que la esmeralda en mis manos, con solo teléfono, empecé a subir ofertas. Y todo el mundo empezó a subirme ofertas. Hasta lo último yo vendí la esmeralda en 45 millones de pesos quilate. Hace 15 años. Quilate. Y tenía 10 quilates. O sea, la esmeralda era tan perfecta que era 10 quilates, que es lo que pide en las joyerías la gente, que sea exacto. 10 quilates algo. Sin aceite. Sin aceite. Así como se talló, así quedó la esmeralda. La otra se le hizo talla normal y también la vendí sin aceite.
Entonces, hasta de Nueva York me llamaron, me dijo, me enteré que usted tiene una piedra así, así, así. Y desde Nueva York me ofrecían sin ver la esmeralda, porque ya era muy famosa. Y a lo último vendí la esmeralda en 45, me la compró Lego. Y después de él ofrecerme 37, me subió a 45. Me dijo, no venda la esmeralda, que yo le ofrezco por encima de cualquier persona. O sea, realmente yo no debía haber vendido la esmeralda, porque esa esmeralda hoy en día, para mi conocimiento, yo creo que esa esmeralda la regalé. Pero hoy en día esa esmeralda puede valer más, puede valer por ahí $150.000 quilate Y más. y más.